Hermanos y amigos, estudiantes, profesores y amigos invitados, agradecemos a todos por estar el día de hoy con nosotros. Vamos a tener estas dos conferencias. La primera, el día de hoy, hablando del tema general pensamiento transformado. En este caso, una perspectiva confesional. Y el día de mañana estaremos hablando también del pensamiento reformado, pero desde una óptica cosmovisional. Les damos las gracias y la más cordial bienvenida a todos por haber aceptado la invitación y poder estar con nosotros en esta noche, y esperamos que pues este tiempo sea ameno. Tendremos un tiempo de exposición máximo de 40 minutos y posteriormente daremos 10 minutos de preguntas para cerrar nuestra sesión del día de hoy. Así que si actualmente tienen su Facebook disponible para poderlo abrir, por favor, compartan del Facebook del seminario. Ahí va a estar transmitiéndose las conferencias y están totalmente abiertas para todo público. Voy a dar lugar a la hermana licenciada Verónica Domínguez, directora de extensión, para que tenga la presentación del expositor del día de hoy. Sería bueno es que Buenas noches, hermanos. La primera conferencia que vamos a tener en estos días es el pensamiento reformado, perspectiva confesional, y la está impartiendo el maestro Gamaliel Hernández Hernández. Él es licenciado en teología y maestro en teología por parte de nuestro seminario, el Teológico Presbiteriano de México. También tiene una maestría en ciencias bíblicas por el Seminario Teológico Presbiteriano de Baja California, y además es decano de nuestro seminario y profesor de teología confesional en tanto en nuestra institución como en otras instituciones teológicas. Adelante, maestro. quisiera que podamos iniciar en esta tarde, ¿verdad? Pidiendo que en la dirección de Dios en medio de nosotros vamos a orar en ese tiempo. Padre, te damos muchas gracias por la oportunidad que nos concedes de estar, Señor, en este espacio tan especial como es el Auditorio Juan Knox de nuestro Seminario Teológico Presbiteriano de México. Agradecidos por todas tus bondades y cuidados para con todo tu pueblo, Señor, para el seminario y en la celebración, Señor, de este 508 aniversario de la Reforma Protestante del siglo XVI. Pedimos, Señor, que tú dirijas este tiempo y que podamos, Señor, meditar y reflexionar juntos sobre el sentido confesional que la tradición reformada tiene. Estamos delante de ti para pedir tu dirección. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pensamiento reformado, perspectiva confesional, es en este caso el tema que un servidor tiene para este tiempo. Quisiera pues pedir que podamos tener el tránsito de las secuencias. Hablar un tanto, bueno, de lo que implica esta situación de la perspectiva reformada en este ámbito confesional, y fue de forma especial Bossuet el primero en quien ocurrió sagazmente a contrastar el carácter de Calvino con el de Lutero. En las redes está circulando un artículo de un autor reformado que manifiesta el contraste entre estos dos grandes titanes de la fe, en este caso protestante, pero por supuesto con un abordaje muy superficial, bueno, diciendo que Lutero era más robusto y Calvino era más delgadito, ¿no? Y entonces este tipo de comparaciones, eh, pues no hacen, por supuesto, honor a la condición de lo que representan estos titanes en materia de la fe. Estaremos de acuerdo en afirmar que uno tiene una voz profética como Lutero y el otro tiene una visión como Juan Calvino, mucho más, digamos, académica e intelectual. Este ejercicio es sumamente importante, pero Bossuet comparó la condición de Lutero y Calvino.
Primero al hablar de Lutero como alguien colérico, impetuoso, insolente inclusive, mientras que el talante de Calvino era muy distinto y precisamente Calvino escribió lo siguiente: toda Francia conoce mi integridad, mi paciencia, mi vigilancia, mi moderación, pues en efecto siempre se jactó de su contención, de su frugalidad y austeridad, de su espíritu razonador y de su sangre fría. Si bien se puede decir que Calvino era carente por completo del espíritu romántico genial propio de un Lutero, sin embargo suplió la falta de genio con estudio, con disciplina, con trabajo y sistema. Quisiera llamar la atención al ejercicio de esta cita de forma muy especial a los términos frugalidad y austeridad. Primero porque esas dos expresiones distinguen muy bien la característica de la vivencia reformada. El sentido de la frugalidad que marca el parámetro de la sencillez, de lo mesurado, la austeridad, de la justa medida. El ejercicio también de la parte final, en el ejercicio de lo que caracteriza la fe reformada, en el ámbito del estudio, de la disciplina, del trabajo y del sistema, como un elemento sumamente importante y distinguible de la tradición reformada. En realidad, el padre de la tradición reformada es Ulrico Zwingli, que a la altura de 1518, a la par, digamos que la reforma luterana en Alemania, poco, digamos, una ubicación que nos permite abordar el tema de la reforma protestante del siglo XVI, pero no como una reforma en sí, sino como el conjunto de reformas, porque el siglo XVI se destacó por diversas reformas. La reforma de Ulrico Zwingli en la zona de Zurich, en Suiza, y por supuesto las reformas que se van a hacer de forma especial con Guillermo Farel en la región de Ginebra, pero también de Martín Lutero en el Sacro Imperio Germánico Romano, donde se están constituyendo como una realización del clamor popular en esas condiciones que tenía esa Europa del siglo XVI. Si bien Ulrico Zwingli es reconocido por, en este caso, Egiro, un historiador católico romano, como aquel que realiza una reforma verdaderamente agresiva. ¿Por qué? Porque el sentido que tenía Ulrico Zwingli era bastante radical al ejercicio de una transformación social, a la lectura del Evangelio. Porque cuando la sociedad es expuesta al Evangelio de Jesucristo, la sociedad verdaderamente cambia. Y la sociedad en Zurich cambió por completo. Este sacerdote se convirtió plenamente a la visión reformada. Era un estupendo erasmista. Seguía puntualmente Erasmo. Y por supuesto, esto marcó el ejercicio del abordaje bíblico que Ulrico Zwingli estableció, siguiendo la categoría exegética y predicando la Sagrada Escritura capítulo por capítulo, creando la famosa lectio continua, que es característica de la tradición reformada. El padre entonces de la tradición reformada es Ulrico Zwingli. Continúa, por supuesto, un gran exponente y un reformador de segunda generación como lo fue Juan Calvino. Si bien la iglesia reformada, como dice Sandal, surgió al mismo tiempo que la iglesia luterana, pero desarrolló su propia trayectoria, lo cual llegó a entrar en conflicto con las tradiciones luteranas y anabautistas, porque fue ahí, en el mismo Zurich, en el año de 1525, que a Ulrico Zwingli le estalló la reforma radical. Por supuesto, tuvo todo un principio de contención al respecto de lo que representaba la reforma radical en sus latitudes, el anabautismo. Inicialmente estuvo circunscrita a pastores y teólogos de territorios suizos, especialmente Ulrico Zwingli, Enrique Bullinger en Zurich, Johannes Secolampadio en Basilea, Juan Calvino y Teodoro Beza, sucesor de Calvino, en la región de Ginebra. Sin embargo, la reforma, en este caso la iglesia reformada, creció rápidamente en toda Europa, en Francia, en Inglaterra, en Escocia, el Palatinado en Alemania, Países Bajos, Holanda, en Polonia y en Hungría. La aceptación, por supuesto, de los principios de la reforma fundada por Ulrico Zwingli verdaderamente se expandió en todo el mundo conocido en aquella época.
Muchos de los primeros líderes de la Iglesia Reformada estuvieron marcados por su compromiso con la recuperación de la literatura clásica, iniciada por filólogos como Guillem Boudet y Desiderio Erasmo. Con sus predecesores, los pastores reformados buscaron el genuino significado de las escrituras sobre la base de manuscritos hebreos y griegos más confiables en la época. También leyeron las escrituras en el contexto de los padres eclesiásticos, tanto griegos como latinos, además de los clásicos en esas lenguas. Compartieron con Erasmo la sospecha de ceremonias elaboradas en el culto escondía la hipocresía, mientras que a Dios debía rendirse un culto en espíritu y en verdad. La dinámica, en este caso filológica, fue establecida y seguida puntualmente por los pastores que siguieron los presupuestos de la tradición reformada. De ahí el nombre, precisamente la Iglesia de Tradición Reformada. ¿Quién es un reformado? El término era un término despectivo que utilizaban los luteranos para referirse a los seguidores de Lutero y de Calvino. Les decían, es que ustedes todo lo quieren llevar a la luz de las Sagradas Escrituras. Son verdaderamente exagerados. Pero eso, que era un término completamente burlesco, pasó a ser lo más significativo y lo más distintivo de la tradición reformada. Verdaderamente nos sentimos orgullosos de llevar todo a la luz de las Sagradas Escrituras. Y ese es el principio rector verdaderamente para la tradición reformada. Los reformadores estuvieron de acuerdo con Martín Lutero en que la Iglesia de Roma había reemplazado la palabra de Dios por enseñanzas humanas. Sin embargo, se apartaron de Lutero y de sus colegas de Wittenberg por enfatizar diversos temas en la palabra de Dios, y estas diferencias eventualmente los llevaron a conflicto con Wittenberg. Lutero se había opuesto a la enseñanza católica de las satisfacciones penitenciales y en su lugar afirmó la palabra, en este caso, afirmó la palabra de absolución ofrecida en el bautismo, la confesión privada, el sermón y la Santa Cena. Mientras pastores como Zwinglio y Colampadio se opusieron a la combinación del humano de las criaturas con el culto del Creador. Dado que Dios es espíritu, no puede ser representado por imágenes, pinturas o estatuas. Debido a que es el Creador, solo Dios puede autorrevelarse al enviar a su Espíritu Santo a quienes Él elige libremente. Dado que envió a su Hijo a morir en la cruz, a salvar a la humanidad del pecado, nadie debería de voltear al agua, el pan y el vino para obtener la gracia de Dios, dado que Cristo ha ascendido al cielo y su cuerpo y su sangre no pueden encontrarse debajo del pan y el vino. El sentido de la consustancialidad en la tradición luterana. Pero qué diferencia tan grande, el sentido iconoclasta, por ejemplo, propio de la tradición reformada. Ningún tipo de representación a través de imágenes o expresiones artísticas deben de tener lugar en el culto cristiano. Sin embargo, el sentido de la estética de la tradición reformada se transita a otros espacios, a otro tipo de actividades, como la propia expresión musical, que acompaña tan solo la himnología y el canto congregacional. De bienes es un sentido muy especial, porque entonces el sentido de la belleza se transita a la arquitectura y la iluminación de los espacios de culto, pero de ninguna manera a ningún tipo de representación de la divinidad. El sentido también del principio regulador del culto cristiano, como aquello que distingue a la tradición reformada. Solamente aquello que se establece en las Sagradas Escrituras es lo que debe de realizarse en el culto cristiano. No así la tradición luterana, que se mantiene en el principio normativo. Que aquello que no prohíbe la Biblia está permitido. Y eso la tradición reformada marcó una distancia latentemente. Si bien Juan Calvino intentó salvar la brecha entre Wittenberg y Zurich, al insistir en que los sacramentos son promesas de la misericordia de Dios y que verdaderamente nos ofrecen la realidad que representan, aun cuando lo hacen únicamente por el poder del Espíritu Santo. Calvino fue capaz de alcanzar un acuerdo con Zurich en 1549, el famoso Consensus Tigurinus. Pero este consenso fue rechazado por los teólogos luteranos por ser una forma más peligrosa de la enseñanza de Zwinglio. No obstante, la enseñanza de Calvino y el consenso de Zurich moldeó en lo fundamental la enseñanza sobre los sacramentos en las confesiones reformadas subsecuentes,
subsecuentes, tales como la francesa, 1559, la Confesión Escocesa, 1560, la Segunda Confesión Helvética, 1566, el Catecismo de Heidelberg, 1563, y los 39 artículos de 1571, donde puntualmente se enfatiza la presencia real de Cristo en la celebración de la Santa Cena bajo dos elementos vitales. Primero, a través de la institución de la mesa. Cristo dirige la mesa de forma puntual a través de las Sagradas Escrituras, a través de su palabra, pero también Cristo está presente en el dinamismo del Espíritu Santo sobre la comunidad cristiana. Los pastores reformados se caracterizaron por su defensa del bautismo infantil en contra de los defensores del bautismo de creyentes. Lo defendieron al esbozar una fuerte analogía entre la circuncisión bajo la ley y el bautismo bajo el evangelio. Para hacer creíble esta analogía, rechazaron que la ley de Moisés era esencialmente diferente u opuesta al evangelio de Jesucristo, como afirmaban los pastores luteranos y los anabautistas, que por cierto esto también nos distingue en materia confesional. ¿Por qué insistimos en ello? Porque debemos de recordar el lugar y la importancia que tiene el Antiguo Testamento para Juan Calvino. Es tal la importancia que los enemigos de Calvino decían que era un judaizante, porque equiparaba los elementos de la ley como una expresión misma del evangelio. ¿Qué es la ley? De forma muy importante, o el Antiguo Testamento en completud, es promesa, y que ese Nuevo Testamento es cumplimiento. Por eso hablamos de la inspiración plenaria de las Sagradas Escrituras como algo distintivo de nuestra confesionalidad. Confesamos y afirmamos que Dios nos habla en toda la Sagrada Escritura, como diría el apóstol Pablo. Toda escritura es inspirada por Dios, toda escritura. Y ese es el sentido también interpretativo de la ley. La ley se interpreta en términos del evangelio y por supuesto en las características que Dios nos pide a nosotros para adorarle de una forma integral. Adorarle en relación a lo que Él demanda para nuestra adoración a su santo nombre, y también adorarle en relación a nuestra actividad con nuestro prójimo. Si bien al informar este sentido de los pastores reformados, tenemos que implicar otra idea que también es fuerte. Por ejemplo, lo calviniano, una distinción que muchas veces pasamos por alto. ¿Qué es lo calviniano? Lo propio de Calvino, es decir, su pensamiento y su doctrina altamente contextual. Porque en la teología reformada vamos a encontrar que se rompe con los esquemas especulativos que se tenía a través de la teología escolástica medieval. La teología reformada es concreta, es una teología altamente práctica y aplicable a las necesidades de la iglesia. Por eso la teología calviniana tiene ese fuerte sentido de la contextualidad. Sin embargo, entramos a lo calvinista. Tenemos que reconocer que nosotros somos calvinistas porque también estamos anclados en la radicalización del pensamiento de Calvino, donde los tintes de la teología reformada recobran un sentido académico, reflexivo, por supuesto, y un abordaje que tiene que ver con extender el pensamiento de Calvino y el horizonte teológico bíblico que nos representa la reforma a una consideración aplicable a la vida, pero también al ejercicio de un pensamiento que perdura el día de hoy, con postulados sumamente esenciales. Si bien tenemos que afirmar las bases ideológicas y culturales de la tradición reformada. Primero, porque en medio del concierto universal de los creyentes en Jesucristo, la tradición reformada es tan solo una parte. No caigamos en elementos sectarios. Para considerarnos que somos los únicos de la expresión cristiana, no pertenecemos a ese enorme conjunto de tradiciones cristianas, donde la tradición reformada marca un ejercicio de transformación, de profundos valores, de ideales, de acciones, formas de vida religiosa y social y cultural que intentaron moldear la existencia comunitaria de acuerdo con la enseñanza del Evangelio. Y aquí hay un punto muy distintivo entre lo luterano y lo reformado. La tradición luterana es más individualista, mientras que la tradición reformada es comunitaria. Apunta totalmente a la completud del pueblo de Dios y de forma especial lo que la Iglesia de Cristo puede realizar como comunidad.
En la teología reformada, Cristo es el centro. Exaltamos la soberanía de Jesucristo como el Señor de todas las cosas. Tenemos que afirmar que no hay ningún cristianismo puro, como tampoco existe un calvinismo puro. Existen los originarios, aquellos calvinismos que son propios de los hugonotes, de los ginebrinos en la época de Calvino y de los reformadores en Zurich, en la época de Ulrico Zwinglio, pero también existen los calvinismos, en este caso insulares. Hablamos de Inglaterra, hablamos de Escocia, el término ínsula, isla. Y por supuesto, esos calvinismos insulares impactaron lo que conocemos como las 13 colonias, con toda una visión, en este caso, reformada de la vida. Y estamos nosotros, los calvinismos periféricos, aquellos que recibimos el Evangelio y recibimos la tradición reformada en una condición bastante especial. Están también, lamentablemente, la consideración del calvinismo actual. Muchos calvinistas el día de hoy no tienen identidad teológica y están sumidos en una inmadurez religiosa. En algunas de nuestras iglesias se reclama ¿por qué se menciona a Juan Calvino? ¿Por qué se habla de Lutero? Simple y sencillamente son nombres cualquiera, ¿no? Si bien en esa ubicación tenemos que decir que los misioneros se dedicaron a lo suyo. ¿Y qué era lo suyo? Pues hablarnos del Evangelio. No tenían una preocupación directa por enseñarnos los elementos fundantes de nuestra tradición. Pero esta es una búsqueda nuestra. Nosotros tenemos que buscar los elementos fundantes de nuestra tradición y revestirnos de los elementos que distinguen a la tradición reformada. Hablamos de presbiterianismos e iglesias reformadas en el carácter latinoamericano y mexicano, y debemos de generar nuestra identidad amparados en estas causas fundantes. ¿Qué imágenes podemos tener de Calvino y de los reformadores? Para muchos está la imagen que estableció Stefan Zweig, con una visión bastante prejuiciosa de Calvino, que lo medía en su relación con Castelli. Por eso este Calvino es visto como un Hitler, como un tirano, como un dictador, y muchas veces tenemos las imágenes del propio Max Weber, que identifican a Calvino y la tradición protestante calvinista como la ejecutora del pensamiento capitalista. Si bien eso no es correcto. Y los que tienen que defender el cauce de la tradición reformada son los propios miembros de la iglesia reformada. Porque a veces nos topamos que los jóvenes conocen la tradición reformada en el sentido de la universidad, en esas malas enseñanzas y en esa mala óptica que se tienen de los reformadores. Y a veces nos sorprende que muchos de nuestros estudiantes empiezan a hablar de pensamiento calvinista, pensamiento reformado, cuando debiera ser algo que pudiésemos conocer desde el propio seno de nuestras iglesias y pudiéramos identificar totalmente. Necesitamos indagar mucho sobre esas figuras fundantes de nuestra tradición. Quisiera citar aquí, por supuesto, alguien que marca ese sentido de la espiritualidad reformada. Si bien Dermangé, en una obra de ética de Calvino, una obra reciente, dice lo siguiente: en Jesús de Nazaret la misericordia divina se revela de una vez por todas en su vida, muerte y resurrección. Comprendemos sin pretensiones quiénes somos. Dios no tiene por inocente al pecador, así como la profundidad de la gracia que siempre vence. Si bien no podemos reclamar nada ante Dios, ni mérito, ni santidad, Él manifiesta su misericordia llamándonos a aplicar las consecuencias de dicha misericordia a nuestras vidas. Ahora, en este ejercicio podemos descansar en esta misma cita bíblica que utiliza el autor. Romanos capítulo 11, versículos 36 al 12, verso 2. Recuerden que las divisiones en pasajes son establecidas por los traductores contemporáneos y particularmente por las ediciones bíblicas recientes. Pero antes no había divisiones en los pasajes. Tenemos que encontrar necesariamente la extensión narrativa del verso 36 que fluye hasta el capítulo 12, versículo 2. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo,
santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Sigue diciendo Dermangé después de esta cita bíblica. Si para Pablo se trata de sacrificarse, ya no es para obtener ningún bien, sino por el reconocimiento que todo viene de Cristo, de Él y por Él. Y todo es para Él. La ofrenda del propio cuerpo, es decir, de la propia persona, consiste en cambiar la relación de uno mismo con los demás y con las cosas para captar y seguir la voluntad de Dios. Al ser responsable, no actuamos para obtener algo de Dios, sino porque en Cristo todo ha sido dado. La ley como realidad de interpelación que Dios nos dirige, al mismo tiempo que representa la misericordia. Dios no ha cambiado entre los dos testamentos. La ley es eterna y exige amarle con todo el corazón, con toda la mente y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo. Porque esa es la pertinencia de la ley. Ya no guardamos la ley de Dios, el decálogo, los 10 mandamientos, con la función de ganar el cielo. Más bien, sabemos que tenemos la redención en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y miramos con esperanza el horizonte de mañana. Pero el día de hoy la ley nos permite a nosotros agradar a Dios. Por eso nos sometemos a la ley de forma gustosa, porque nos es grato agradar a Dios en todas las cosas y queremos hacer su santa voluntad. Coincidimos totalmente con Francois Desmarais, porque implica la condición de nuestro actuar en la condición de la existencia para agradar a aquel que nos ha llamado dentro de su plan y propósito. Al mirar la vida de las personas que lideraron las reformas de la Iglesia, nos encontramos con opciones y discursos que desde la fe intentan responder a los desafíos de la realidad concreta de su tiempo. En sus palabras y acciones podemos intuir una perspectiva de la espiritualidad con rasgos reformados. No hablaremos de espiritualidad como un concepto opuesto a lo corporal, a lo político, a lo humano, sino por el contrario, como una convicción y certeza que nos permite definir nuestra acción desde una conciencia de Dios como el que da sentido a la vida humana y en la que su espíritu y palabra resultan elementos centrales para la comprensión de lo que Dios quiere de la humanidad. El ejercicio de esa enorme división que se trabajaba todavía en el medievo, las iglesias reformadas rompieron con ese esquema de dividir la vida entre lo sacro y lo profano, entre la condición de las condiciones divinas y los aspectos seculares, lo que es común. Si bien todo espacio de la vida es la condición en la cual glorificamos a Dios, le adoramos y le servimos a través del ejercicio de la vocación que hemos recibido de parte de nuestro Dios. Si bien las consecuencias de las reformas religiosas del siglo XVI, que se fueron gestando desde tiempo atrás, no se agotan desde la perspectiva estrictamente espiritual, en el mero rechazo al cristianismo católico romano. Suponer que ser protestante consiste ya en no ser católico constituye un grave error, una reducción y una caricatura de la espiritualidad reformada, o mejor dicho, del espíritu que anima esta fe, el anticlericalismo, la oposición a las ordenaciones religiosas estrictas. Tampoco es uno de los componentes principales de esta espiritualidad reformada, sino apenas un eco de las frecuentes luchas bíblicas en contra de la institucionalización de la religiosidad humana. No basta con decir, no soy católico romano. Hay que vivir como reformados, teniendo plena conciencia de lo que implica adoptar la fe de la reforma, la fe reformada que nos distingue y conocer sus particularidades. Si bien en la espiritualidad del Dios bíblico nos llama al ejercicio de la libertad, la reforma protestante en ese sentido fue y es no solo un movimiento que intentó transformar a la iglesia, como siempre se dice, sino que radicalizando algunas de sus posturas más revolucionarias, buscó un nuevo rostro de Dios, el Dios bíblico de la libertad. Además, quiso liberar a la fe de sus supuestos dueños, los poderosos que administraban ya desde entonces la religión como una mera mercancía. Y la tradición reformada nos hace abrazar la gracia,
y considerar plenamente la condición humana como necesitada de la gracia de Dios, no como aquellos que habrán de comprar la gracia de Dios como si fuese una mercancía. Estamos instalados en medio de la mercantilidad de la fe. Amados hermanos, persistamos en nuestra tradición reformada, que considera el acto de la gracia de Dios como una bendición abundante para el ejercicio de la vida humana. Por eso no cesemos de buscar a los escogidos de Dios en este tiempo. Si bien la espiritualidad se nos propone como algo mucho más allá de las disciplinas conocidas por nosotros, como la oración, el ayuno, la devoción personal, se nos plantea aquí como una apertura a la obra de Dios por medio de su espíritu. Ahora bien, el hecho de que la espiritualidad se nos plantee como una apertura a la acción del espíritu en nuestra vida no quiere decir que estemos dejando de lado las disciplinas que nos permiten ejercer o practicar la espiritualidad cristiana, la oración, la lectura de la Biblia, la meditación, la contemplación, escuchar la palabra, la comunión y en términos generales la liturgia son partes fundamentales del crecimiento y la nutrición de nuestra vida cristiana. De acuerdo a Sergio Ojeda, es presidente de la Alianza de Iglesias Presbiterianas y Reformadas de América Latina. Siguiendo a este autor, queremos destacar esos elementos de la propia tradición reformada a la cual pertenecemos. Si bien haciendo una aproximación a la espiritualidad reformada, Ojeda describe la importancia de la palabra para el desarrollo de una espiritualidad reformada y refiere que Zwinglio desarrolló una espiritualidad grandemente interior. A la vez, no fue su objeto usar la Biblia como conocimiento intelectual, sino para penetrar el alma del creyente y tomar posesión de ella. En este sentido, que Zwinglio exhortaba a los creyentes, debemos orar fervientemente para que el Señor haga brillar la luz y la palabra en nosotros. El ejercicio de la fe reformada no es meramente una categoría intelectual y adquirir conocimiento, sino el ejercicio de la fe reformada es aplicar la palabra de Dios a todos los horizontes de la vida. Si bien a la vez el reformador ginebrino Juan Calvino describe la relación que hay entre la palabra, la obra del Espíritu Santo y la unión del ser humano con Jesús. La palabra es el instrumento con el cual el Señor dispensa en sus fieles la iluminación del Espíritu, dice Juan Calvino. Por el Espíritu Santo, Cristo nos une a Él y nos comunica sus gracias. Debemos de reconocer que la unión mística, la relación de ese enlace entre creyente y Cristo, es la característica y doctrina medular de la tradición reformada. Si bien en Calvino la palabra resulta central, sin embargo, en términos de espiritualidad, el verdadero centro del calvinismo no está en la predestinación o en los derechos eternos de Dios, si bien más bien eso descansa en la unión mística entre Cristo y el creyente. Para Calvino esta relación mística con Cristo tiene su comienzo en el bautismo. Por el bautismo nos aseguramos que estamos tan unidos a Cristo que llegamos a compartir todos sus beneficios. Si bien la espiritualidad reformada es altamente comunitaria, ese ejercicio individualista y casi de cuestión numérica en las megas iglesias, donde en realidad no le interesan las personas, lo único que les interesa es tener un número establecido en esa comunidad creyente. Un pastor que no identifica a los miembros de la iglesia porque no los conoce, iglesias cómodas estando en ese lugar porque no tienen ningún sentido de interacción, solamente congregarse y en este caso dispersarse. El ejercicio de la iglesia reformada es contrario. La iglesia es concebida como madre de todos los creyentes y activa en el nutrimiento espiritual de sus hijos. De acuerdo a la descripción patrística que emana de Gálatas capítulo 4, versículo 26. La Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos los creyentes, dice el apóstol Pablo. Pero esa madre se encarga de nutrir, de fortalecer, de bendecir, de cuidar desde los pequeños hasta los más grandes en el ejercicio del crecimiento de la fe. El sentido comunitario es sumamente esencial y todos participamos como lo que somos. La iglesia en el sentido de comunidad y no meramente de institución. La espiritualidad reformada, aunque eclesial y comunitaria, no es encerrada ni sectaria, como pretenden algunos,
hacer a través del fundamentalismo una secta de la tradición reformada. La perspectiva reformada de la espiritualidad enfatiza que la misma debe ser hacia afuera y no hacia adentro de nosotros. Ese es el sentido pleno cooperiano en el ejercicio de una iglesia que sirva a la transformación de la sociedad. Tenemos en realidad una espiritualidad encarnacional, con una iglesia que se encarna en el ejercicio de la vida y que no vive para sí misma. Ahora, pensemos en esa espiritualidad reformada, que es ante todo una espiritualidad cristiana que se ha atrevido a buscar desde sus orígenes, que no se remonta solo al siglo XVI, sino a toda la historia de la fe bíblica. Congruencia entre obedecer la voluntad de Dios y responder a los desafíos de cada época, en este caso, que plantea la fe. Desde esta postura autocrítica, los pensadores y dirigentes de la tradición reformada asumieron siempre la visión y la misión cristianas, con el ánimo de hacer cada vez más presente el reino de Dios en el mundo, a una costa de su propia seguridad. Y es que el Espíritu Santo, desde su propia interpretación de los sucesos, los fue llevando a realizar una transformación que ellos mismos nunca imaginaron. Así fueron capaces de proponer una nueva espiritualidad, una nueva visión de la vida, una cosmovisión reformada, y esta permitiría ingresar a los creyentes a los tiempos modernos sin dejar de valorar su dignidad de seres humanos, y preparó el camino para experimentar la fe cristiana en las nuevas circunstancias. ¿Quién es el creyente en la fe reformada? El creyente es un sujeto del actuar de Dios y de la transformación social. Jamás será un objeto a la condición y a las pretensiones de líderes religiosos. El creyente tiene una visión anclada en el Evangelio y es una visión que se tiene con toda la comunidad. Recuerden esto, aquel que realiza la condición de la persona que está a su cargo o las condiciones de la comunidad reformada y les considera un objeto de sus pretensiones, el tal tiene que ser quitado de sus funciones. Ese es un sentido medular para la tradición reformada, que piensa en el ejercicio de la comunidad y todos ellos son vistos como sujetos, como miembros de la Iglesia de Jesucristo. Si bien Juan Calvino particularmente no solamente hizo cambios sustanciales en la manera de entender la salvación y la propia Iglesia, sino que también forjó, como diría Emil Leonard, una nueva civilización. En ella es posible seguir creyendo en el Dios de Jesús y al mismo tiempo los creyentes pueden asumirse como sujetos transformadores de la existencia y de la sociedad. En ese sentido, la principal característica de esa fe reformada es un sentido de responsabilidad hacia Dios y hacia la historia. Se trata así de una espiritualidad situada ante sus dos grandes referentes. Uno, la eternidad de lo que representa el llamado de Dios, y dos, la contingencia, la condición nuestra, porque somos frágiles, somos endebles, somos temporales, pero en esa condición contingente tenemos el fuerte compromiso de la labor de nuestra fe. Y esa es la ejecución de mostrar lo que somos. Pos, tenebras, luz. Es la enorme leyenda que aparece detrás del monumento de la Reforma de Ginebra. Después de las tinieblas, la luz, basada en Job 17:12 y en Juan capítulo 1, versículo 5. Y de inmediato el triunfalismo evangélico nos hace decir, las tinieblas medievales del catolicismo romano. Pero no se trata solo de esa supuesta oscuridad derrotada por la luminosidad protestante. Es más que eso. Es el triunfo de Jesucristo sobre las tinieblas del mundo. Es decir, sobre todo aquello que, incluso en nombre de la fe o de algún dogma eclesiástico o religioso, pretende imponerse sobre la vida humana. Nuestra responsabilidad reformada debe de estar en consonancia entonces con las dos perspectivas o visiones: el llamado de Dios para tareas específicas, la doctrina de las vocaciones. Cada uno de nosotros ha sido llamado por Dios para una función específica en la vida y el mundo. Juan Calvino toma el ejercicio del sacerdocio universal de los creyentes luterano y lo coloca en el perfil de las vocaciones. Hemos recibido un llamado de Dios de forma concreta para que lo que realicemos glorifiquemos el nombre de Cristo. Tal como lo experimentó Jeremías en su momento, que asumió su llamado en medio de los retos, incluso de ser considerado como traidor
por sus propios hermanos de Israel, porque estaban completamente cegados y no querían reconocer la voluntad de Dios. Asumamos nuestra vocación, aún en medio de la resistencia de este mundo, porque no vivimos para el mundo, vivimos para glorificar a Dios y servimos ciertamente a este mundo, buscando a los escogidos de Dios y trabajando en el sentido del bienestar de los demás. En segundo lugar, la majestuosa obra de Dios de oponerse a la oscuridad crónica del mundo, y este es nuestro papel como creyentes reformados. La injusticia, la guerra y la violencia tienen que ser confrontadas por una iglesia comprometida con el amor de Dios. La espiritualidad será el apego total a la acción renovadora del Espíritu Santo en todos los ámbitos de la vida. Y quisiera concluir con esta secuencia y colocar este sentido en medio de esta exposición. Nuestra espiritualidad y fe reformada deben estar en consonancia entonces con las dos perspectivas o visiones. El llamado de Dios para tareas específicas, tal como lo experimentó Jeremías en su momento, y la majestuosa obra de Dios de oponerse a la oscuridad crónica del mundo, la injusticia, la guerra, la violencia. La espiritualidad es el apego total a la acción renovadora del Espíritu Santo en todos los ámbitos de la vida. Pero la espiritualidad reformada hoy se enfrenta a varios problemas. Primero, ¿cómo redefinir el balance entre la individualidad y la colectividad? Ante la existencia que la salvación es algo muy personal, en los dichos populares de los miembros de nuestras comunidades cristianas, que siguen más bien la expresión luterana que la reformada. Tenemos que buscar un balance en la comunión individual con Dios y la comunión como fraternidad cristiana, como pueblo de Dios, dentro del marco de la colectividad, con el fin de relanzar la misión de la iglesia a personas y comunidades enteras. Segundo, ante la dictadura del mercado globalizado, para recuperar no solamente la autoestima de las personas, sino su dignidad más allá del consumo. Porque en realidad se nos dan paquetes de cómo ser cristiano. Y vivimos bajo los kits de un cristianismo contemporáneo. En este caso, agítese, úsese y tírese. Como si fuera esto la mediación reformada de la comunión y del encuentro con Dios. ¿Cuán equivocados están aquellos que buscan la mercadería aún en la condición de la fe? En tercero, ante la posmodernidad que relativiza las creencias y la fortaleza de las relaciones, debemos de buscar la solidez de nuestra identidad reformada el día de hoy. En suma, la espiritualidad reformada se levanta con la certeza de la fidelidad de Dios a su pacto para, desde esa confianza que se propicia en el Espíritu, inyectarla a todas las áreas de la existencia. Porque no hay espacio de la actividad humana. No existe ninguna actividad que el ser humano no pueda colocar y deba colocarlo al servicio de Dios y al propósito de su gloria. Que la tradición reformada sea retomada por los propios hijos de esa tradición, por aquellos que están en el legado de esa visión zwingliana y calviniana, para marcar ese sentido confesional que nos rige y nos distingue, no descuidando nuestros símbolos doctrinales en toda la magnitud de la extensión que tienen, porque no es un escolasticismo protestante. Somos Westminster, somos los cánones de Dordrecht, somos Heidelberg, somos la expresión de una cosmovisión que nos rige y que nos permite ver la realidad con el optimismo pleno, tomados de la mano de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el Señor de la Iglesia y en especial el Señor de la tradición reformada. Dios les bendiga. Bien, agradecemos a nuestro hermano decano, maestro Gamaliel Hernández, por la exposición, hermano. Y también vamos a abrir un momento de preguntas. Solo hay tiempo para una pregunta. No, no es cierto. Vamos a abrir el tiempo de preguntas, 10 minutitos, y posteriormente finalizamos. Si alguien en el auditorio tiene pregunta, y también en redes también pueden hacer preguntas. Las vamos a responder aquí, no en redes, pero
Este, ¿Alguien tiene alguna pregunta, hermanos? Siempre dicen que cuente uno hasta 10. Allá ven, adelante. Sí, yo quisiera saber cómo es que se ha mantenido todavía viva la idea de la enseñanza cristiana de las iglesias, de que todavía hay actividades santas, Dios, actividades seculares que no corresponden a una vida, sí, al reino. Antes de contestarla, para que se escuche en redes, la pregunta fue, ¿cómo es que continúan habiendo estas perspectivas de que hay cosas que sí se hacen para Dios y otras cosas que no se hacen para Dios? Esta distinción sagrado-secular, ¿no? Entonces, esa es la pregunta dirigida a nuestro amado decano. Adelante, con confianza. Creo que hay algunos aspectos que son muy particulares y que vienen de antaño. Por ejemplo, esa visión platónica que establecía y ponderaba las condiciones de las ideas en el ejercicio, digamos, de la realidad, que era considerada como mera apariencia. Ese sentido ya marca una carga completamente dualista, que ponderaba las condiciones del espíritu como lo relativo a las ideas y los aspectos de esta realidad aparente como la materia, y entonces elementos sumamente negativos. Por eso la iglesia antigua, algunos sectores decían, Jesús nunca pudo haber venido en carne, porque si adquiría carne, forma humana, era materia y podía ser receptáculo de lo malo. Esa integración se empezó a meter a la vida de la iglesia, pero no es propia. Cuando nosotros descubrimos, por ejemplo, en el relato de Génesis, que la creación es buena en gran manera, con ese énfasis, y por supuesto reitera esa idea 7 veces en toda la estructura del pasaje, nos recuerda que Dios es el creador de cielo y tierra, de todos los elementos de la existencia. Y por supuesto, todavía dice el credo apostólico esto, y el credo niceno-constantinopolitano lo va a reiterar diciendo creador de lo visible y de lo invisible también, ¿no? Eh, Ese es un aspecto inmediato. Lamentablemente eso nos viene desde aquella visión platónica y su influencia, agudizada en cierta manera por Agustín Hipona. Pero además tenemos, digamos, el ejercicio de una cosmovisión medieval que todavía está anclada en Agustín. Y esta visión medieval todavía conserva la distinción de lo sacro y lo profano. Aquello que es verdaderamente ubicado en las cosas de Dios y aquello que es profano, que tiene que ver con la actividad humana total. De ahí viene el término profesión, del término profano. Y entonces esa carga ideológica se mantiene. En Europa se rompe con la visión reformada de la vida y los movimientos protestantes. Pero nosotros, nuestro protestantismo es posterior, no se dio en el año de 1500, digamos, 17, ese 31 de octubre, con ese monje agustino, ni siquiera se dio en el acontecer de Juan Calvino en Ginebra y antes Farel, ni siquiera se dio con Zwinglio. Nosotros somos hijos de Trento, y aunque a muchos les duela, la visión, en este caso colonial, completamente estuvo blindando eh, todos los puertos y todas las transacciones, todas las actividades para que no entraran esas ideas protestantes. Entonces, ¿qué tuvimos? Una recreación del feudo y dinámicas que disociaban la vida entre lo sacro y lo profano. Por eso, como evento tardío, los protestantismos tratan de cambiar esa visión, pero ya está afectando a las comunidades evangélicas y lo que es peor aún, a los propios herederos de la reforma, a las iglesias históricas. Escuchamos en nuestra iglesia el decir, bueno, en mi vida secular yo hago esto o aquello, pero eso es propio de la tradición romana, no es nuestro. Para nosotros, toda actividad que hacemos, económica, política, toda está revestida con el ejercicio del reino de Dios y nosotros contribuimos a glorificar a Dios
en todas las condiciones de nuestra existencia. No existe lo sacro y lo profano. Todo es un espacio para glorificar el nombre de Dios. ¿Alguien más, hermanos? Hermano, adelante. Sí, bueno, Quisiera saber si ustedes tienen un ejercicio. todos los días vivimos nuestra espiritualidad hacia afuera. Max Weber hacía una crítica a la tradición reformada y caracterizaba la devoción reformada como un ascetismo terreno. ¿Qué implica eso? El asceta es aquel que se distancia para tener comunión con Dios. Es propio de las condiciones de las vidas monacales, completamente alejadas de la realidad, y va sobre ese estímulo de acercarse a lo divino en vida contemplativa y alejarse de este mundo pecador, hostil y perverso. Pero esa visión es medieval. La ejecución ahora de una espiritualidad, de un ascetismo terreno, marca que todo elemento nuestro glorifica a Dios. Oramos en nuestro trabajo, haciendo las cosas lo mejor posible para la gloria y honra de Dios, no para el jefe. Esa es una expresión petrina. No queremos agradar de forma a los líderes, por eso se les pide a los esclavos que trabajen no mirando a sus amos, por muy malos que puedan ser, sino mirando a Cristo, para agradar a Cristo. Y esa función la hacemos de forma cotidiana. Cuando subimos al metro, cedemos el espacio, el lugar para aquel que lo necesita. Cuando nos meten, porque a veces no es por nuestra voluntad y estamos glorificando a Dios al tener la paciencia de vivir, ¿no? Glorificamos a Dios entonces en esa dinámica ascética terrena, pero anhelamos la comunión con Dios a través de la lectura de la palabra, de la oración, de la fraternidad con los demás cristianos. Y tenemos nuestro ministerio. ¿Cuál es nuestro ministerio? El que Dios te ha dado como padre, como hijo, como estudiante, como ingeniero, arquitecto, plomero, carpintero. Ese es el espacio donde puedes glorificar el nombre de Cristo, entregando en tiempo aquellos compromisos laborales, siendo un profesional en tu actividad, glorificas el nombre de Cristo. Y lo quiero decir con mucho cuidado, ¿no? Hay gente que ora mucho, pero es muy irresponsable en la función laboral. Hay gente que tiene conocimiento bíblico, pero no lo aplica al contexto de la vida. Aquellos que profesan amar a Dios, pero con sus hechos lo niegan. No, no, la tradición reformada confiesa a Cristo como Señor y vive en consonancia de su confesión. Sí. Muy bien, bueno, hemos llegado tristemente al final del tiempo asignado. Agradecemos una vez más al maestro Gamaliel Hernández. Un fuerte aplauso, por favor. Y vamos a orar con nuestros, bueno, después vamos a tomarnos una foto con nuestro expositor, pero ahora vamos a orar, vamos a dar gracias por este tiempo y vamos a hacer esta oración de despedida. Oremos al Señor. Te alabamos, Padre, Dios del cielo y de la tierra. Gracias porque el día de hoy pudimos reconocer tu soberanía, reconocer tu dignidad, Señor, como quien domina, gobierna sobre todas las cosas, Señor. Gracias por tanto amor hacia tu pueblo al dar a tu Hijo Jesucristo. Gracias también por enviar a tu Espíritu Santo para capacitarnos para toda buena obra, Señor. Gracias por ser el Dios que trajo ese momento histórico de la Reforma para que volviéramos a las Escrituras, regresáramos a ellas y a partir de ellas viviéramos para ti. Te lo rogamos, Señor, y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Recuerden que nos vemos mañana, 7 de la noche, también para la segunda exposición. Que el Señor les bendiga grandemente. Y bueno, sí, lo de la foto sí es cierto. Entonces, ahorita pasen aquí al frente y nos vamos a tomar una foto con nuestro expositor. Ay, a ver si no se oyó allá. Perdón.